¿cómo están? Es un placer saludarlos nuevamente. Soy Diego Jiménez, profesor titular de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Hasta aquí hemos recorrido en 9 clases previas el análisis y la exposición de la obra Estado, Gobierno y Sociedad del profesor Norberto Bobbio, y el día de hoy llegamos a la clase final, a la clase número 10. Abordaremos el último apartado de la obra del profesor Bobbio, al cual denomina Democracia y Dictadura. El profesor Bobbio hasta aquí nos ha planteado diferentes esquemas respecto de aproximaciones a la teoría del Estado, al derecho público, al derecho privado, a la sociedad civil, al poder, a los límites al poder, a las tipologías de la forma de gobierno y a las formas de Estado. La democracia como tal, el profesor la ubica dentro de las formas de gobierno, ¿no? Las formas del poder político. Y por eso nos plantea de que han habido diferentes esfuerzos a lo largo de la teoría política, planteado por diferentes autores y en diferentes tiempos, para ubicar o intentar clasificar bajo una forma específica la democracia, ¿dónde entraría? La democracia es un concepto muy antiguo. La democracia es un concepto ya discutido ampliamente por los griegos en diferentes épocas, incluso del pensamiento filosófico griego, y por supuesto abordado en diferentes periodos de la evolución de la sociedad, de las civilizaciones y de la teoría política. En un reconocimiento muy claro del profesor Norberto Bobbio respecto de la dificultad que presenta intentar encajar la democracia en alguna forma de clasificación, él pretende y nos plantea de que al menos existe 3 formas de intentar clasificar el concepto de la categoría de democracia. La primera de ellas, a la cual denomina la forma descriptiva, ¿no? La forma descriptiva o sistemática, en la cual el principal objetivo sería clasificar a la democracia frente a otras formas de gobierno y por ende limitar, ¿no?, el punto de partida y el punto de cierre del concepto frente a otras formas de gobierno, frente a otra forma de clasificar o la tipología de la democracia, el cual denomina prescriptivo o axiológico, que a diferencia de la primera, que es una clasificación, esta segunda es una evaluación. Valga decir, al ser axiológico, valora el rol de la democracia, calificándola como buena o mala o similar, ¿no? Y finalmente, una tercera forma de tipología sería la forma histórica, ¿no? La forma histórica que identifica la democracia ya sea como progreso, ¿no?, en función de un cambio de gobierno a otro, o de regreso en los diferentes momentos de la historia de los estados, la historia concreta de los estados, ¿no? Eh, de hecho, ¿no?, Platón, en el 8º libro sobre la República, habría planteado de que justamente a la democracia debería valorársele tanto por el lugar que ocupa frente a los otros gobiernos, a las formas de gobierno clásicas, ¿no?, que ya identifica a Platón, ¿no?, frente a la aristocracia y la monarquía, la califica como mala, ¿no?, la califica como un gobierno malo, como el peor de los gobiernos, como veremos más adelante, y también la ubica dentro de un contexto histórico en el desarrollo de Atenas. Entonces, siendo completo, por ejemplo, solamente que en este primer ejemplo que nos plantea el profesor Bobbio, en Platón, en La República, que es una obra de su juventud, en el estado ideal, siendo Platón un serio crítico de la democracia como forma de gobierno, nos demuestra de que es muy difícil también de marcar el límite de cada una de estas formas de encarar la tipología de la democracia como forma de gobierno, pero al menos plantea de que en estos 3 campos podemos tener un mejor orden. Desde el punto de vista descriptivo, la forma clásica o aristotélica, platónica aristotélica, Aristóteles fue el discípulo de Platón en la academia ateniense, es que ellos ya habían clasificado a las 3 formas de gobierno como lo que acabo de decir: monarquía, aristocracia y politeia, ¿no? La politeia como una forma buena de gobierno. La politeia, que es el gobierno de muchos, el gobierno de la asamblea en Atenas, y que
Aristóteles plantea que una forma más bien degenerada de la politeia es la democracia. Algunos otros autores, por ejemplo, como George Sabin, en la historia de la teoría política, plantea que más bien la democracia es la forma buena y la demagogia es la forma degenerada. Sin embargo, siendo rigurosos y manteniéndonos en el límite que nos plantea el profesor Bobbio, es que nos quedamos con el concepto de politeia como concepto bueno y democracia como concepto malo. Es Polibio, en este orden de cosas, Polibio en su libro sexto sobre las historias, el que va a plantear otra forma de clasificar la democracia diferenciándola del reino, ¿no? Del reino como forma tradicional de gobierno, la aristocracia y finalmente la forma donde se gobierna mediante la decisión colectiva, que es la democracia. Maquiavelo, mucho tiempo después, por supuesto, 1513, El Príncipe, habla de clasificar dos formas de gobierno, los principados y las monarquías. Y justamente dentro de esta forma de describir a las monarquías como gobiernos que él entendía, las monarquías en general, daban cabida a todos esos espacios de decisión política donde prácticamente gobernaba unos cuantos, en oposición a la república, ¿no? Las repúblicas que tenían algún mecanismo de decisión colectiva, ya sea repúblicas de carácter, repúblicas de nobles o repúblicas populares, ¿no? Donde las decisiones colectivas tenían un carácter mucho más amplio. Dentro de esta última característica entran las formas democráticas, a las cuales analiza Maquiavelo cuando tienen una forma republicana. Es Kelsen, siguiendo este orden de ideas y siguiendo al profesor Norberto Bobbio, que nos habrá de plantear de que la forma correcta, y ya hemos visto a Kelsen varias veces en esta misma obra, de que la forma correcta de encarar esta forma descriptiva es no pensar tanto en la forma de gobierno, que no termina siendo importante, que es duro crítico a las formas clásicas de dividir la tipología de las formas de gobierno. Él cree que aquí la respuesta, la gran pregunta es, ¿quién crea el ordenamiento jurídico? Y solo hay dos posibles respuestas para Kelsen, o desde arriba o desde abajo, valga decir, o de manera heterónoma, desde arriba, impuesta por una élite, o autónoma, desde abajo, impuesta por una decisión colectiva. Siendo heterónoma la decisión, estamos ante una autocracia, ¿no? Que puede ser bien una monarquía, una aristocracia, etcétera, es una autocracia. Y si la constitución del ordenamiento viene desde abajo, siendo autónoma esta decisión, estamos ante una democracia. Entonces, esa diferencia entre autonomía y heteronomía es que identifica a la democracia dentro de la autonomía, ¿no? La autonomía de decisión desde abajo, ¿qué quiere decir? Desde el pueblo. En la modernidad, ¿no? Esta forma, democracia-autocracia, quizás es la que más éxito ha tenido, particularmente en los años 80, cuando escribe el profesor Norberto Bobbio, y tomando en cuenta de que el concepto de autocracia en la modernidad ha absorbido, ¿no? Los reductos de lo que otrora podrían haberse considerado monarquías o aristocracias, ¿no? Dentro de esta forma descriptiva o en oposición a esta forma descriptiva que es clasificatoria, se encuentra una segunda forma de entender a la democracia como tipología de gobierno, que es la forma prescriptiva. ¿Qué quiere decir? Axiológica. Y esto quiere decir que se le pone un valor, ¿no? Un valor, se califica como algo bueno, como algo malo. El primero, por ejemplo, del que nos habla el profesor Bobbio es Herodoto, ¿no? Herodoto, que es un gran historiador, ¿no? De la antigüedad y que en sus historias había planteado, por ejemplo, ya imagínense en los siglos, en los siglos del auge de Atenas, ¿no? En los hijos del auge de Atenas, siglo VI, siglo V antes de Cristo, él había planteado, por ejemplo, como una discusión entre unos persas, ¿no? En su obra Historias, entre Otanes y Magabiso y Darío. Cada uno defendía a una forma de gobierno distinta, ¿no? Donde Otanes defendía a la democracia frente a Magabiso, que defendía a la aristocracia, y Darío, que defendía a la monarquía. Esta conversación entre estos tres persas, en este relato,
en Heródoto se da en función de la muerte del rey persa Cambises, ¿no? Donde no faltan los argumentos y que si ustedes revisan en detalle todos los punteos del profesor Bobbio, es que van a ver que Otanes había planteado, ¿no?, que era mejor el gobierno de muchos, ¿no?, que era una forma de expresar el poder en decisión colectiva de toda la ciudad, porque de alguna manera el gobierno que surja de la ciudad va a tener que responder ante la ciudad. Magaviso, criticando la democracia, le señala de que esa forma de gobierno tiende a empoderar a los pobres que solo tienen angurria por vivir a costillas de los ricos, y que era mejor un gobierno en el cual gobiernen unos pocos, ¿no?, los mejores del imperio, para sustituir al monarca, porque en ese gobierno de los mejores de alguna manera podría recorrerse un mejor camino para darle una estabilidad al imperio. Y finalmente Darío, que defiende de que tiene que ser una monarquía porque es la forma más segura de garantizar la seguridad externa del imperio. Entonces, aquí está muy clara la distinción ya en este periodo de las diferentes formas de gobierno, y por supuesto en una forma de calificar y descalificar una u otra forma de gobierno. Es Pericles, uno de los generales más importantes de Atenas en la guerra del Peloponeso contra Esparta, ¿no?, con la guerra contra Esparta, en el cual en uno de sus discursos más importantes, particularmente sobre la primera derrota que sufre Atenas contra Esparta, viendo varios caídos, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, toda la guerra del Peloponeso, va a haber un discurso en particular que va a trascender a la historia como la oración fúnebre, que va a quedar registrado en varias obras de los propios historiadores griegos, en el cual Pericles va a exaltar en su gala de orador, siendo un tremendo orador, todas las virtudes que tiene Atenas al ser una democracia, ¿no? Y cómo la democracia era el gobierno de todos, ¿no?, el gobierno del pueblo y controlado por el pueblo, ¿no?, donde todos los ciudadanos tenían derecho a opinar, y que incluso cívicamente valdría la pena incluso morir por la democracia frente a la tiranía que era Esparta, ¿no? Pericles es despectivo de los espartanos, de su forma despótica que ellos tienen en su forma de gobierno, una monarquía aristocrática despótica, y él exalta todas las virtudes que tiene la democracia y que Atenas había logrado construir frente a la desgracia que era, y que cómo esa virtud iba a permitir que se vuelva a levantar Atenas frente a la pérdida de la guerra del Peloponeso. Aristóteles, sin quedarse atrás, había llegado a decir, calificando a la democracia, que era el gobierno de los pobres, ¿no?, y era el gobierno de muchos, porque solo era de muchos por el solo hecho de ser pobres, y siempre los pobres tienden a ser mucho en todas las polis griegas. Y por lo tanto, el riesgo de la democracia era de que los valores, si ustedes quieren, o las tradiciones, pues se ponían en riesgo, donde el padre empieza a temer al hijo, o el maestro, ¿no?, tiene que adular, decía Aristóteles, a los alumnos y estos se mofan de los alumnos, porque ese desorden, esa ligereza trae a la democracia, ¿no?, en una suerte de descalificación de esta forma de gobierno. Platón, por su lado, ¿no?, era un detractor aférrimo de la democracia, porque aparte la democracia ateniense es la que había finalmente, una vez repuesta, porque después de la guerra del Peloponeso, ¿no?, en el año 404, viene una profunda rebelión, la llamada Revolución de los 40, donde la aristocracia toma el poder en Atenas. Primero apoyado por el pueblo, pero rápidamente es tan desastroso el gobierno de los 40 que la democracia termina siendo reclamado a gritos en todas las calles de la ciudad. Se vuelve a imponer el gobierno democrático, la asamblea. Muchos de estos 40 tienen que salir al exilio, son perseguidos, procesados, y algunos otros acusados de haber apoyado corrompiendo el pensamiento y las tradiciones de los jóvenes griegos, entre ellos Sócrates, ¿no?, el gran maestro de Platón, el precursor de la virtud es conocimiento, esa famosa frase, ¿no? La virtud es conocimiento y por lo tanto es transferible.
una buena vida es capaz de ser transferida y enseñada. Y siendo Platón su discípulo, y aparte de que Platón pertenecía a una clase, digamos, una clase acomodada en Atenas, va a renegar terriblemente a la democracia, ¿no? Porque la democracia es la que mató a Sócrates, la que procesó y mandó a la toma de la cicuta de su maestro. Polibio, eh, Polibio hablará de la diferencia entre la democracia y la oclocracia, ¿no? La oclocracia. ¿Y qué señala Polibio cuando señala de que la democracia es buena en la medida en que se gobierna para todos, pero cuando en la medida en que los muchos y los pobres empiezan a partir de ese poder que les da la democracia, a consumir bienes ajenos, ¿no? Y a vivir, como decía él, de las costillas del prójimo, en una suerte de constante de ociosidad, entonces aparece lo que él denomina una oclocracia, ¿no? Que es el gobierno del pillaje, que es el gobierno de los pobres, el gobierno, o sea, una suerte de despectiva de la democracia. De igual manera, ¿no? Se hacen muchos calificativos respecto de que si la democracia es el peor de los gobiernos, también puede suscitar, como en la calificación platónica de la senectud, particularmente de las leyes, donde Platón indicaba, ya un Platón maduro de la senectud, planteaba que la democracia es el peor de los buenos gobiernos y el mejor de los malos gobiernos, ¿no? Y a este punto intermedio, lo repito, decía que Platón que la democracia es el peor de los buenos gobiernos, pero es el mejor de los malos gobiernos. Es el mejor de los malos gobiernos. Y este punto intermedio que está al límite de ambas escalas se le llama la poliviana, ¿no? En términos platónicos. La poliviana, entonces, es la calificación sobre la democracia como lo peor entre las posibilidades entre las posibilidades buenas y lo peor, y lo mejor entre las posibilidades malas, ¿no? La poliviana. Es también Vico, ¿no? Gran filósofo Vico, que habla de distinguir en este orden de cosas la república popular, que es mejor frente a la república aristocrática, y entendiendo que en la república popular la naturaleza de la toma de decisiones es la toma de decisiones de alguna forma de la participación colectiva del pueblo, frente a la república aristocrática donde se definía particularmente por el principado, ¿no? Por las formas hereditarias o por las formas tradicionales de decisión en algunas cuantas familias. Frente a esta forma de república aristocrática, la república popular es la mejor de las opciones. El Tractatus de Spinoza, ¿no? Si bien es una obra inconclusa, habrá de plantear de que el fin del Estado, a diferencia de Hobbes, que planteaba Hobbes que el fin del Estado es la paz y el orden, que ese es el fin del Leviatán, darle paz y orden a los ciudadanos, Spinoza decía que no, que era la libertad. Y que la única garantía, si el fin del Estado es la libertad, esto funciona en la democracia, ¿no? Como forma de gobierno. Y finalmente Rousseau, quien es quizás el autor del contrato social y el más grande exponente de la democracia, plantea que la forma democrática de gobierno, a diferencia de las formas aristocráticas, ¿no? O la oclocracia u otras formas degenerativas de la propia democracia, se caracterizan por la libertad, por la autonomía en libertad, ¿no? Individual, ¿no? Donde aparece el individuo con capacidad de tener libertad para decidir, ¿no? Y toma decisiones individuales y la suma de decisiones individuales hace a la decisión colectiva, ¿no? Esa es la máxima expresión de la democracia y que esa suma de decisiones crean leyes y hay una igualdad de todos ante la ley, o así debería ser, y hay una obediencia a la ley. Esa es la naturaleza de la democracia y quizás la más grande expresión en la filosofía política de la democracia como tal, ¿no? Como forma de gobierno. Eh, eh, frente a estas dos formas que ya hemos analizado, dentro de las tipologías está la tercera, que es el uso histórico, ¿no? Y plantea aquí el profesor Norberto Bobbio de que existen autores que plantean
dentro de la historia de la teoría política, por ejemplo, la forma progresiva en que aparece la democracia, progresiva como, digamos, el tránsito de un mal gobierno, como de una monarquía, cuando se quiebra finalmente históricamente y aparece progresivamente una democracia, o cuando una democracia corrompida, degenerada, da paso a una mejor forma de gobierno en su forma regresiva, o cuando es cíclica, ¿no? En su forma cíclica, de que toda buena forma de gobierno en algún momento tiene virtudes que van degenerando con el tiempo y dan paso, ya sea progresivo o regresivo, a una forma de gobierno previa. Y a la vez esa forma de gobierno previa, cuando se agota, da paso nuevamente a una posible nueva forma de gobierno que es una anterior. En ese entendido, es la filosofía de la historia de Hegel, ¿no? Hegel, que va a plantear necesariamente en sus lecciones sobre filosofía de la historia, que existe un tránsito histórico entre el despotismo, ¿no? El despotismo, que dio lugar sobre todo en los estados orientales, el despotismo absoluto, ¿no? El déspota, que ustedes recordarán que él aclaraba que el déspota es aquel que gobierna eliminando los niveles intermedios de decisión. Aparece la democracia en la historia, particularmente con Atenas y algunas otras ciudades-estados, para dar lugar a la aristocracia, sobre todo en el feudalismo, y finalmente va a aparecer, en los tiempos de Hegel, en el siglo XIX, va a aparecer la monarquía, ¿no? Como la forma perfecta de gobierno. Hegel es el más grande defensor de la monarquía absoluta, ¿no? Pero en esta forma de ver a la democracia, Hegel ve como una forma ya vieja de gobierno, una forma antigua de gobierno ya superada por la historia, ¿no? Eso es interesante. En este orden de ideas, por supuesto, esto no ha de ser así, ¿no? Que él no va a ver el desarrollo que iba a tomar las democracias como formas de gobierno, particularmente en el siglo XX, particularmente producto de la consolidación de los grandes estados burgueses y que va a dar después del paso de las grandes guerras mundiales, particularmente a repensar la forma de participación del ciudadano en la vida de los estados. En otro apartado de la parte final de la obra del profesor Bobbio, encontramos un apartado denominado La democracia de los modernos, ¿no? En los estados pequeños se creía que era posible darse la democracia. De hecho, una de las principales críticas del absolutismo, de la monarquía absoluta, cuando algún autor como Rousseau planteaba el tema de la democracia y rápidamente era respondido a decir que, bueno, la añoranza a una democracia era posible en ciudades como Atenas, ¿no? En la polis, donde la asamblea podía funcionar y ya en ese tiempo, ¿no? Ya en el siglo XV, siglo XVI, XVII, ya era imposible pensar en una democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque la democracia tenía un límite, la participación directa y frente los estados que territorialmente ya no solo constituyen una polis en los términos griegos de la politeia o del ágora, sino que constituían y abarcaban grandes espacios territoriales, ciudades, pueblos enteros dentro de su espacio de poder soberano. Los monarcas del siglo XVII, la monarquía francesa, la monarquía española, la monarquía británica, ocupan espacios territoriales sin pretender solo gobernar desde una ciudad o con una ciudad, sino muchas ciudades. Por lo tanto, hablar de democracia en términos que se había planteado, los detractores de la misma consideraban ya una añoranza imposible. Sin embargo, es la Revolución Americana de 1776 que va a dar lugar a repensar la existencia de la democracia. Madison, ¿no? James Madison, en el Federalista, las cartas con los otros intelectuales de la independencia americana, habrá de plantear la necesidad de repensar la democracia como forma de gobierno dentro de la república, pero superando la democracia de los antiguos, que era directa, que era posible, antiguos pensando fundamentalmente los griegos, para pasar a una república democrática cuya naturaleza no es lo directo, sino lo representativo. Es Madison entonces quien introduce el concepto de democracia representativa en oposición a democracia directa, donde los representantes son quienes por delegación, ¿no? Por representación de un colectivo que los elige,
son quienes de manera democrática toman las decisiones en nombre y en representación de. Y por lo tanto existe una posibilidad de democracia, no en los términos territoriales, geográficos, que era posible bajo la democracia directa por términos de población entre los antiguos, sino la democracia representativa, que es a través de el voto, ¿no? O la de elección. Eso va a tomar, como hemos dicho antes, un largo recorrido, ¿no? Primero, no solo porque el voto era un privilegio de los hombres, pero no solo de los hombres, sino de hombres mayores de 35 años, y no solo mayores de 35 años, sino con posesiones, con apellidos, con bienes, etcétera, pero ni el 2% de la población terminaba eligiendo, y eso fue de manera progresiva, sumando, a partir de luchas sociales para ir llegando hasta el punto de llegar al sufragio universal. Ya Alexis de Tocqueville, señalado y citado por el profesor Bobbio en 1835, habrá de escribir su obra La democracia en América, donde justamente habrá de plantear cómo, ¿no? Cómo esta forma de democracia representativa que habían desarrollado los norteamericanos particularmente y la revolución de las colonias, ya ha dejado de lado, ¿cierto?, Tocqueville, estas viejas discusiones si es posible la democracia o no. Se ha demostrado por demás que la representación es la forma democrática que va a superar todas las otras formas de gobierno, y Tocqueville aspiraba incluso a superar las monarquías constitucionales que ya en ese momento, como en el Common Law, eran parte de un sistema bien organizado y dentro de lo que podría considerarse jurídicamente estructurado. En ese orden de ideas es otro apartado el profesor Norberto Bobbio en esta parte, al cual denomina diferencia entre democracia representativa y democracia directa. Entre la democracia representativa, ¿no?, citando nuevamente a Tocqueville, plantea de que son dos las características de la democracia representativa, planteada en La democracia en América, en su obra. La primera es que la soberanía del pueblo, ¿no? La soberanía del pueblo, que invierte definitivamente la pirámide, porque no se olviden que Jean Baudin, o Jean Baudin, como quieran pronunciarlo, ya había hablado de soberanía, y junto a él Grocio, el mismo Hobbes y muchos autores de la filosofía política, pero ellos planteaban la soberanía finalmente como imprescriptible, indivisible, inalienable, como un mandato superior de que el Estado soberano, en la medida que se gobierna en territorio propio y sin rendir cuentas a nadie, ¿no? Ese poder soberano fundamentalmente yacía en la cabeza del Estado, que ejecutaba en última instancia las decisiones soberanas, que era la monarquía. Frente a esta inversión de en quién recae la soberanía después de John Locke y particularmente Tocqueville recae en el pueblo. Pero esa no es la principal característica, dice Alexis Tocqueville, de la democracia representativa de la cual estamos hablando, sino que la principal característica es la posibilidad del asociacionismo. Y el asociacionismo es la facultad que tiene el individuo de poder asociarse con otros individuos. Valga decir que el ciudadano común tiene derecho a decidir, tiene derecho, pero solito no tiene un impacto, porque el impacto de la decisión individual tenía impacto en la sociedad, en la democracia directa, donde mi voto, mi decisión, digamos, tenía o contaba con un efecto directo en las cuestiones del Estado. En esta otra forma representativa de gobierno, lo que cuenta es la capacidad de asociacionismo. ¿Qué quiere decir? De asociarme con otros individuos. Estas primeras asociaciones, dice Tocqueville, se dan en función de intereses comunes de ciertos grupos a otros para ponerle el voto, por ejemplo, a un determinado representante. Sé que solito no cuento, pero si nos agrupamos todos los que somos de un determinado rubro, aquí estamos todos los que producimos, si ustedes quieren, telas, y decidimos apoyar a alguien, por asociación, mi decisión tiene más peso. Esta forma de asociacionismo habrá de cobrar fuerza en la medida que no solo las asociaciones son de carácter corporativo, sino son de carácter ya político-ideológico, ¿no? Y aparece el partido y el sistema de partidos. Un partido no es otra cosa que la asociación de individuos que piensan de manera similar en función de lo que debe ser el gobierno, de lo que debe ser el Estado y de lo que debe ser el programa de gobierno. Por lo tanto, este asociacionismo es propio de la democracia representativa. Genial, ¿no? Brillante. Dentro de la democracia directa, Marx, ¿no?, que habrá de escribir sobre la Comuna de París, ¿no?, en el 18 Brumario, ¿no?, una de las obras muy importantes y muy interesantes,
la Comuna de París de abril de 1871, donde los obreros habrán de tomar el poder en París, habrá sido una forma o lo más aproximado a la experiencia de la teoría a la práctica respecto de la posibilidad de un gobierno de democracia directa, donde todos los obreros podían decidir sobre qué hacer ahora con el gobierno de la ciudad que habían podido obtener por la fuerza. Sabemos que termina cayendo la Comuna de París. Lenin en El Estado y la Revolución, que sabemos que es la obra cúspide de la revolución bolchevique, escrito antes, por supuesto, pero quizás la obra, El Estado y la Revolución, que plantea los lineamientos de lo que debe entenderse por el Estado que debe impartirse posteriormente a la revolución o preconstituida la revolución y posrevolución, habrá de hablar de tres formas de participación democrática en el Estado socialista, ¿no? En el Estado revolucionario. La primera es que una primera forma de participación directa del pueblo en las decisiones o una suerte de intento de democracia directa es el gobierno del pueblo a través de delegados, que no es lo mismo que representantes, porque los representantes se los elige y una vez que se los elige, ellos solitos deciden y toman decisiones y más tarde se los evalúa o no. Los delegados son aquellos que llevan la decisión directa del colectivo. Valga decir, en el soviet o en el colectivo de ciudadanos se discute la decisión y el delegado lleva la palabra de los delegados. No la interpreta, no la transforma y no la negocia, ¿no? Por supuesto, tendrá que ceder ante una mayoría cuando el conjunto de delegados ha ido por una decisión unánime. Una segunda forma que plantean el Estado y la Revolución, Lenin, es el gobierno de la asamblea, ¿no? La posibilidad de devolverle el poder a las asambleas por aclamación, ¿no? Donde se toman decisiones, donde alguien lee el programa de las aspiraciones comunes y es aprobado en la asamblea. Es otra forma de democracia directa. Y finalmente Lenin introduce una tercera categoría por demás interesante, que es el referéndum, ¿no? Que es consultarle al pueblo a través de que si una decisión debe ser tomada o no debe ser tomada. Miren qué interesante, el referéndum en el Estado y la Revolución de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Otra forma, otra distinción que nos plantea en este punto el profesor Norberto Bobbio es la diferencia entre democracia política y democracia social. Entre democracia política y democracia social, el concepto fundamental es el de democratización. ¿Cuál es la diferencia entre democracia y democratización? Mientras que democracia es la forma de gobierno, democracia representativa, la forma de gobierno, que no es otra cosa que el gobierno constituido a partir de representantes elegidos por el pueblo, la democratización es que esta misma forma de toma de decisiones consultando y común se va ampliando del espacio político al espacio social. Valga decir que debería haber una suerte de decisión consensuada y colectiva, no solamente respecto al poder político, sino en la familia, la relación padres, hijos, esposa, esposo, esposa, en la empresa, ¿no? Trabajadores y empresarios, en el sindicato, entre dirigentes y las bases, en el colegio, entre maestros y estudiantes, el médico con el enfermo, el oficial y el soldado, el funcionario y el usuario, etcétera. Valga decir de que valga decir que el profesor Bobbio señala de que lo que debe pensarse es la democratización de la sociedad. Una sociedad, dice, con altos estándares autoritarios, una familia autoritaria, una pequeña dictadura en un hogar, donde el padre impone a la madre, la estropea a los hijos y los estropea, donde la opinión de ellos no cuenta, en una empresa, cuando la opinión de los trabajadores no cuenta, en un sindicato, cuando la opinión de las bases no cuenta, en un colegio, cuando la opinión de los estudiantes no cuenta, en un hospital, cuando la opinión de los enfermos no cuenta, en una relación de soldados militares, cuando la opinión de los inferiores no cuenta o de los usuarios no cuentan frente a la administración pública. Por lo tanto, si la sociedad es así, verticalmente déspota, si quieren así, verticalmente bajo parámetros autocráticos, por mucho, dice el profesor Bobbio, que tengamos una democracia en el sistema político para elegir a los gobernantes, eso va a ser solamente una cuestión, digamos, lírica. Porque de verdad una democracia va a ser
va a transitar de lo político a la democracia social si opera la democratización. Si hay democracia en una familia, democracia en una empresa, en un sindicato, en el colegio, en la función pública, etcétera, etcétera, pues también, por supuesto, el sistema democrático político va a ser también mucho más sólido. Pero a la vez se retroalimentan. Mientras más democrático el sistema político, tiende a aparecer este otro concepto, la democratización de la sociedad o la democratización de la sociedad. Muy interesante. Un otro apartado del profesor Norberto Bobbio en esta parte final es la diferencia entre democracia formal y democracia sustancial. La pregunta clave aquí es quién gobierna, pero no solo quién gobierna, sino cómo gobierna. Ya habrá sido los revolucionarios del 1776, ¿no? Y particularmente los precursores de la independencia americana, quienes habrán de plantear, no por una máxima de ellos, sino recuperando la máxima de los antiguos griegos, que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Sin embargo, hay una gran diferencia, dice el profesor Norberto Bobbio, entre dos categorías. El gobierno del pueblo es puramente formal, porque puede ser que exista un gobierno elegido por el pueblo, pero puede ser que pase que exista un gobierno elegido por el pueblo, pero que no sea para el pueblo. Valga decir, un gobierno supuestamente elegido por el sufragio, pero que sea un gobierno que no sea para el pueblo. Que venda los recursos naturales, esto es de mi cosecha, ¿no? Que venda los recursos naturales, que privatice el patrimonio común, que enajene los bienes del Estado, que es el patrimonio de todos, ¿no? Que prácticamente les conceda paso libre al mercado internacional sin dejar nada para el pueblo que los ha elegido. Entonces, podrá ser democrático, pero solo es en la forma, no es en el fondo. Y para eso, la segunda forma es la democracia sustancial, que es no suficientemente gobierno del pueblo, sino para el pueblo. Valga decir que lo sustancial está en el para el pueblo, que ese gobierno elegido por el pueblo gobierne para el pueblo y bajo los intereses del pueblo, bajo las identidades e intereses del pueblo, dice el profesor Norberto Bobbio. Si esto es así, entonces será no solo formal, sino será una democracia sustancial. Interesante. Finalmente, dos últimos conceptos, la democracia de los antiguos, la dictadura de los antiguos, aparece, ¿no?, el concepto de autocracia, particularmente en la discusión filosófica política moderna, y que esta figura de autocracia habría absorbido el concepto de dictadura. Sin embargo, ya son muchos intentos, señala el profesor Bobbio, en el siglo XX, como el de Elie Halevi, el que habla de tiranías en 1936, y cual posteriormente, particular después de la aparición de la revolución bolchevique y de la Primera Guerra Mundial, va a ser común y bajo diferentes formas y anomalías utilizar el término dictadura. Ciertamente el término dictadura no tiene y no encaja bajo una de las formas de gobierno o bajo una de las formas concretas dentro de la teoría política que identifique algo distinto a algo, valga decir, dictadura opuesta a democracia, porque esto no es así. La autocracia es la oposición a la democracia por todo lo que hemos visto aquí. ¿De dónde viene dictadura, no? Dictadura viene, dice el profesor Norberto Bobbio, particularmente como una figura jurídica que había inculcado el ordenamiento jurídico romano, ¿no? El dictador era una forma legal donde el emperador, o incluso antes del tiempo de la Roma del imperator, en los tiempos republicanos, ¿no?, recayendo sobre un cónsul, ¿no?, o sobre alguien que asuma el poder, se le daba poderes extraordinarios, ¿no? Ya en Roma se hablaba de 4 por lo menos requisitos para podérsele conferir un poder extraordinario al emperador, por ejemplo, o al gobernante, bajo dos momentos que pueden darse, una revolución interna o una guerra externa, ¿no? Pero ¿cuáles son los requisitos que deberían cumplir? Uno, el estado de necesidad, ¿no? Hay una necesidad imperiosa, justificada, de que se requieren medidas extraordinarias. Segundo, ¿no?, plenos poderes. Se debe garantizar darle plenos poderes con la capacidad de ejecutar
esas decisiones. Y tercero, la unidad del sujeto, que el sujeto unifica todas las fuerzas políticas dentro del Estado para tomar decisiones únicas. Y lo más importante, la temporalidad. La dictadura, en términos romanos y en términos jurídicos, se caracteriza por ser temporal. Y es un concepto positivo. El dictador romano era alguien legalmente gobernando de manera legal, en función de poderes conferidos para ese fin. Dentro de la monocraticidad que habla el profesor Norberto Bobbio, encontramos entonces que es el gobierno de uno, tres formas distintas, ¿no? La tiranía, que ya desde los antiguos era oposición a la monarquía, donde el monarca, en vez de gobernar para todos, gobierna solo para sus intereses y se vuelve, por lo tanto, un tirano. El déspota, ¿no? Que de manera perpetua ha eliminado los mandos medios y por lo tanto, aunque gobierne para el pueblo, el déspota no sugiere ni consulta a nadie, esa es la diferencia con el tirano. Y finalmente aparece la figura del dictador, ¿no? Que también es una forma de monocraticidad, pero la figura del dictador, a diferencia de las otras que son negativas o son formas degenerativas de otras formas de gobierno, la del dictador no lo es una forma correcta de gobierno o buena de gobierno, pero aparte tiene una característica que es temporal. Incluso Rousseau, en el contrato social, siendo el más grande exponente, ¿no?, de que el pacto, el contrato social implica el gobierno de todos, ¿no?, que es la democracia, habla de que en determinados momentos, cuando el propio contrato se pone en riesgo, ¿no?, y esto puede ser ante una guerra civil, etcétera, una guerra externa, el mismo criterio de los romanos, debe dársele poderes a un jefe supremo. La característica es que este jefe supremo, pasado el momento de crisis, el momento de necesidad, debe devolver al Estado normal los poderes conferidos. Siendo este, en cambio, el dictador, no hay ningún problema. Entonces, cuando hablamos de dictadura, sin comprender el concepto, deberíamos revisar a qué nos estamos refiriendo. El último apartado, dictadura moderna. Es Carl Schmitt, teórico de la Constitución, ¿no? El hablar de dictadura en dos sentidos, nos dice el profesor Bobbio. La dictadura como comisaría y la dictadura como soberanía. Dictadura comisaria o dictadura soberana. La dictadura comisaria es la dictadura recibida, ¿no? Es la misma dictadura de la que hablan los romanos temporalmente o la de la que habla Rousseau, el jefe supremo con potestades extraordinarias. Pero la dictadura soberana que dice Carl Schmitt, que es revolucionaria, no deviene y ni se parece a la de las anteriores. Mientras que la dictadura comisaria es una posibilidad que se pone en las constituciones, que son los estados de excepción, ¿no?, que igual prevé incluso nuestra propia constitución, incluso la constitución actual, boliviana me refiero, la de 2009, y como todas las constituciones modernas, viene de un poder constituido, mientras que la dictadura soberana, en cambio, que se emerge de un poder político en un determinado momento, que irrumpe al ordenamiento social, es constituyente. No deviene de ningún poder más que de su propio poder soberano, por eso es dictadura soberana. Y por lo tanto, al ser constituyente, tiene la capacidad de dotar un nuevo ordenamiento jurídico y de una nueva constitución al pueblo que ha decidido tomar este camino. Distinguido así, hay una dictadura comisaria y una dictadura soberana. Ninguno de los dos conceptos aquí es malo ni negativo, tampoco. Y la dictadura del proletariado, ¿no? La característica fundamental, ¿no?, de la dictadura del proletariado es que es este concepto que utiliza Marx para definir, particularmente en el Manifiesto Comunista de 1948, junto a Engels, ¿no? Un fantasma de correr Europa es el fantasma del comunismo, que no pretende lograr el poder bajo una forma de representación, sino tomar los medios de producción, y por lo tanto tomar los medios de producción es una forma de ¿qué? Soberana, de tomarse todo el poder y por lo tanto desconocer todo lo establecido, las propias constituciones, y por lo tanto la dictadura del proletariado emergerá como un poder constituyente, ¿no? Típico caso, la revolución bolchevique, ¿no? La revolución bolchevique. Finalmente, nos pone la dictadura moderna, un último y final apartado,
cuando nos señala que la revolución, la conspiración de los iguales en Francia, por dentro de la Revolución Francesa, que es de Beauvais y Buonarroti, ¿no? Quienes habían planteado la posibilidad de ejercer una dictadura, pero una dictadura que sea el de los sabios y el de los ilustrados, ¿no? Que corrija la barbaridad que estaban haciendo jacobinos y girondinos, y particularmente Robespierre. Nada raro entonces que a Buonarroti le vaya a pasar la guillotina, ¿no? Pero ¿cuál es la característica, ¿no? De esta última conspiración de los iguales? Que igual recuperan la posibilidad de la dictadura cuando tiene el fin, que es el fin correctivo. Lo mismo que Le Mercier de la Ribéré, ¿no? Le Mercier de la Ribéré, que va a hablar de dos formas incluso de despotismo, que no es lo mismo que dictadura, que es el despotismo arbitrario, el cual es inaceptable, y el despotismo legal, que se convierte en dictadura porque está previsto por el ordenamiento legal. Está de más decir que Marx, para cerrar esta última parte, que habla de la dictadura conservadora, ¿no? Que es permanente, que es la dictadura de la clase dominante porque impone siempre su voluntad, frente a la dictadura revolucionaria que será la dictadura del proletariado cuando los proletarios rompáis las cadenas. Hasta aquí, espero que hubiera sido de su agrado, espero que esta síntesis y esta exposición en estas 10 clases de esta importante obra del profesor Norberto Bobbio hubiera servido para enriquecer humildemente sus conocimientos y por supuesto para plantearles la semilla del conocimiento y la inquietud de la investigación. Espero definitivamente que les vaya muy bien a todos ustedes en el examen que van a encarar y espero verlos con sinceridad al próximo año como mis estudiantes en la materia de teoría política y del Estado, que es de primer año. Ahí sí, seguramente quienes sean mis estudiantes podrán disfrutar conmigo lo apasionante de la filosofía política, lo apasionante de las diferentes corrientes del pensamiento y de las ideas políticas en Jean Tauchard, en Georges Sabin, que recorreremos por lo largo de la historia del pensamiento universal. Hasta aquí me he limitado exclusivamente a la obra del profesor Norberto Bobbio, este mismo texto que ustedes tienen, y me he limitado, aunque con algunos paréntesis que son propios de mi cosecha, pero me he limitado a su exposición. Sin lugar a dudas, espero tenerlos a ustedes al próximo año como mis estudiantes, ya como estudiantes regulares de la carrera de Derecho. Mucha suerte y muchos éxitos y que les vaya muy bien en el próximo examen. Hasta luego.